El viento helado parecía llevar consigo susurros de antiguas almas perdidas. Aquella noche, una densa niebla se cernía sobre el antiguo puente del clérigo, un monumento olvidado en el tiempo y carente de toda esperanza de redención. El puente había sido una obra maestra de la arquitectura en sus días de gloria, pero ahora estaba cubierto de musgo y enredaderas. Sus piedras desgastadas mostraban cicatrices de un pasado violento, algo que pocos se atrevían a recordar. La leyenda decía que nadie había cruzado el puente sin enfrentar una terrible maldición. Pocos habían osado poner a prueba esa creencia y ninguno había regresado para contar la historia. Esa noche, un grupo de adolescentes, guiados por la adrenalina y la insensatez de la juventud, decidieron aventurarse al puente del clérigo. Sus risas nerviosas resonaban en el aire, pero pronto se vieron ahogadas por un sentimiento opresivo que parecía emanar del propio puente. Cada uno de ellos llevaba linternas y pequeños amuletos que creían les darían suerte y protección. La oscuridad se cernía sobre ellos como una bestia agazapada, esperando el momento perfecto para atacar. ¿Oíste eso?, susurró Ana, su voz temblando ligeramente. Todos se detuvieron, conteniendo el aliento. Lo que había comenzado como una travesura inocente, pronto se convirtió en una experiencia llena de terror. Aquello que susurraba en el viento no solo era un eco, sino algo tangible y maligno. Los adolescentes intercambiaron miradas nerviosas, preguntándose si debían continuar o dar media vuelta. Pero la curiosidad y el deseo de demostrar su valentía los impulsaron a seguir adelante. A medida que avanzaban, uno de ellos tropezó con una piedra suelta, desatando un estruendoso ruido que rompió el silencio de la noche. Los ojos de todos se volvieron hacia la oscuridad más allá del puente, donde sombras parecían moverse con vida propia. Un grito desgarrador resonó a través del aire, seguido de un silencio sepulcral. Sus corazones latían con fuerza, la adrenalina corría por sus venas y el miedo los consumía. El líder del grupo, Carlos, trató de tranquilizar a los demás. Solo fue un animal o algo así, dijo con voz temblorosa. Sin embargo, su intento de calmarlos fue en vano. Las sombras continuaban moviéndose, acercándose lentamente hacia ellos. Cada paso que daban era un paso más hacia lo desconocido, hacia un destino que no podían prever. La noche apenas comenzaba, y el puente del clérigo no había mostrado aún su verdadero rostro. Lo que los jóvenes no sabían era que el puente no solo era una construcción antigua, sino una trampa diseñada por fuerzas más allá de su comprensión. Una trampa que esperaba pacientemente a aquellos lo suficientemente imprudentes como para desafiarla. Mientras avanzaban, las sombras se hicieron más densas y el aire se volvió más frío, hasta que finalmente, entendieron que su travesía no solo era peligrosa, sino mortal. Mientras se acercaban al centro del puente, la niebla se hizo aún más espesa. La visibilidad se redujo a apenas unos pocos metros, y el sonido de sus propios pasos se volvió ensordecedor. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda y se preguntó si alguna vez volverían a ver la luz del día. Sus amigos caminaban a su lado, cada uno envuelto en sus propios pensamientos de miedo y arrepentimiento. Al alcanzar la mitad del puente, un viento gélido los envolvió, y los susurros se convirtieron en voces claras, hablando en un idioma que ninguno de ellos podía entender. «Tenemos que regresar», dijo Julia, otra de las adolescentes, su voz quebrada por el miedo. Pero era demasiado tarde para dar marcha atrás. El puente parecía extenderse interminablemente en ambas direcciones, como si el tiempo y el espacio se hubieran distorsionado. Las linternas comenzaron a parpadear, y las sombras a su alrededor se hicieron más agresivas, extendiéndose hacia ellos con una rapidez inusitada. Fue entonces cuando vieron, o creyeron ver, figuras humanas a lo lejos, al otro lado del puente. Figuras que se movían de forma antinatural, como si estuvieran suspendidas en el aire. Ana tomó una decisión impulsiva. «¡Corran!», gritó, y el grupo obedeció, corriendo hacia el otro lado del puente con todas sus fuerzas. Pero el puente tenía sus propios planes para ellos, y cada paso que daban parecía alejarlos más de su objetivo. Las sombras se acercaban, y las voces en el viento se hicieron más fuertes, susurrando secretos oscuros y promesas de dolor eterno. Ana supo entonces que no escaparían, que el puente del clérigo no era solo un lugar, sino una entidad con hambre propia, una hambre que solo se saciaba con las almas de los imprudentes. ¿Qué sería de ellos? Esa era la pregunta que todos temían responder, mientras se adentraban más y más en la oscura y retorcida trama del puente del clérigo.
El grupo de adolescentes continuaba su trayecto por el puente del clérigo, cada paso los sumergía más en una atmósfera de pesadilla. La oscuridad no era solo ausencia de luz, sino una presencia opresiva que parecía observarlos desde las sombras. Ana lideraba el grupo, tratando de ocultar su miedo bajo una fachada de valentía, pero sus manos temblaban mientras sostenía la linterna. De repente, un murmullo se alzó entre las sombras. Era un sonido gutural, inhumano, que parecía provenir de todos lados y de ningún lado al mismo tiempo. Los adolescentes se miraron entre sí, tratando de discernir si alguno de ellos había hecho el sonido, pero sus expresiones de terror confirmaron que no. La niebla se arremolinaba a su alrededor, formando figuras que se desvanecían tan pronto como intentaban enfocarse en ellas. ¿Qué fue eso?, preguntó Jorge, su voz apenas un susurro. Antes de que alguien pudiera responder, un estruendo resonó a lo lejos, como si algo pesado hubiera caído sobre el puente. Los jóvenes se agruparon instintivamente, buscando seguridad en su número. Sin embargo, el puente parecía alargar sus sombras, separándolos lentamente. Uno a uno, los adolescentes desaparecieron en la bruma, sus gritos sofocados por la densa niebla. Ana se encontró sola, su linterna parpadeando mientras avanzaba con cautela. La estructura del puente crujía bajo sus pies, como si murmurara secretos oscuros. Cada vez que intentaba llamar a sus amigos, su voz era tragada por la neblina, dejando solo un eco débil en su lugar. Mientras avanzaba, Ana tropezó con algo duro y metálico. Al mirar hacia abajo, vio una vieja cadena oxidada que parecía haber sido parte de un mecanismo antiguo. La curiosidad venció su miedo por un momento, y comenzó a examinarla. A medida que tiraba de la cadena, un horrible lamento resonó a través del puente, como si el propio puente estuviera llorando. El lamento fue seguido por un movimiento en la niebla. Figuras espectrales emergieron lentamente, sus rostros desfigurados por el dolor y la ira. Ana retrocedió, su corazón latiendo frenéticamente. Las figuras no eran humanas, sino sombras de aquellos que habían sido capturados por la maldición del puente. Sus ojos vacíos la miraban con una mezcla de desesperación y resentimiento. Ana sabía que debía escapar, pero el camino de regreso estaba bloqueado por las mismas sombras que se arrastraban hacia ella. Sin ninguna otra opción, corrió hacia adelante, adentrándose aún más en el corazón del puente del clérigo. Su única esperanza era encontrar una salida, pero cada paso la llevaba más cerca de la locura. Las sombras parecían estar más cerca con cada segundo que pasaba. Ana giró la cabeza y vio a una figura espectral a solo unos metros de distancia. La figura levantó una mano cadavérica y un chillido agudo atravesó el aire. El dolor del sonido hizo que Ana se llevara las manos a los oídos mientras corría más rápido. De repente, vio una luz débil a lo lejos. ¿Sería una salida? Ana corrió hacia la luz con todas sus fuerzas, ignorando el dolor en sus pulmones y el frío que se arremolinaba a su alrededor. Mientras se acercaba, la luz se hizo más brillante, y Ana sintió una chispa de esperanza en su corazón. Sin embargo, al llegar a la fuente de la luz, descubrió que no era una salida, sino una antigua linterna de gas suspendida en el aire por una cadena invisible. La desesperación la invadió y se arrodilló en el suelo, luchando por recuperar el aliento. Las sombras la rodeaban, sus susurros se volvieron más fuertes y más insistentes. Ana miró la linterna y decidió que, si iba a enfrentarse a su destino, lo haría con valentía. Se levantó, tomó la linterna y la levantó en alto, iluminando las sombras que la rodeaban. Las figuras espectrales retrocedieron ligeramente ante la luz, pero su presencia seguía siendo abrumadora. Ana retrocedió lentamente, tratando de mantener a las sombras a raya con la linterna. De repente, un grito desgarrador resonó a través del puente, seguido por el sonido de pasos apresurados. Ana giró hacia el sonido y vio a sus amigos corriendo hacia ella. Sus rostros estaban pálidos y sus ojos llenos de terror. «Ana, rápido. Tenemos que salir de aquí», gritó Carlos, extendiendo su mano hacia ella. Ana corrió hacia ellos, y juntos comenzaron a retroceder, manteniendo la linterna entre ellos y las figuras espectrales. El camino de regreso parecía interminable, pero la presencia de sus amigos le dio a Ana una renovada determinación. Mientras corrían, las sombras parecían retroceder, como si la luz de la linterna las mantuviera a raya. Finalmente, llegaron al extremo opuesto del puente, jadeando y temblando.
La niebla se disipaba lentamente y la luz del amanecer comenzaba a filtrarse a través de los árboles cercanos. Ana miró hacia atrás y vio que las figuras espectrales se desvanecían en la niebla, pero sabía que el puente no los había liberado del todo. El puente del clérigo seguiría siendo una amenaza, esperando pacientemente a su próxima víctima. Ana y sus amigos habían sobrevivido, pero la experiencia los había cambiado para siempre. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, entendieron que su amistad y su valentía habían sido lo que los había mantenido vivos. La historia de su encuentro con el puente del clérigo se convertiría en una advertencia para los demás, pero ellos siempre recordarían el horror que habían enfrentado y la unión que los había salvado. Ana corría sin detenerse, sus pies golpeaban con fuerza las piedras del puente mientras la niebla la envolvía por completo. Las figuras espectrales la seguían de cerca, sus lamentos creaban un coro de sufrimiento que resonaba en la noche. La linterna, ya parpadeante, finalmente se apagó, dejándola en una oscuridad total. La desesperación comenzaba a apoderarse de Ana. Sus esperanzas de escapar se desvanecían con cada paso, pero algo en su interior la impulsaba a seguir. El puente parecía alargarse infinitamente, su estructura cambiaba como si estuviera viva. Las figuras espectrales se movían a su alrededor, susurrando palabras incomprensibles que llenaban su mente de imágenes aterradoras. De repente, Ana escuchó un murmullo distinto, una voz que parecía llamarla desde el otro extremo del puente. La voz era suave, casi hipnótica, y la atrajo como un faro en la oscuridad. Con renovada determinación, se dirigió hacia la fuente del sonido, sus pasos se aceleraban con cada latido de su corazón. Al llegar al final del puente, Ana se encontró frente a una antigua puerta de madera, medio oculta por enredaderas y musgo. La voz seguía llamándola, instándola a abrir la puerta. Con manos temblorosas, Ana empujó la pesada puerta, que se abrió con un gemido lastimero. Al otro lado, encontró una sala de piedra iluminada por una luz fría y etérea. En el centro de la sala, un altar de piedra estaba cubierto de inscripciones antiguas. La voz había cesado, pero la presencia opresiva no había desaparecido. Ana se acercó al altar, sus pasos resonaban en el silencio de la sala. Justo cuando extendió la mano para tocar las inscripciones, una figura oscura emergió de las sombras. La figura no tenía forma definida, pero su presencia era abrumadora. Ana retrocedió, pero la puerta detrás de ella se había cerrado, atrapándola dentro de la sala. La figura se acercó lentamente, su presencia hacía que el aire se volviera helado. Ana cerró los ojos, esperando lo peor. Pero en lugar de sentir dolor, una oleada de comprensión la inundó. El puente del clérigo no solo era un lugar maldito, sino un guardián de fuerzas antiguas y olvidadas. Ana entendió que su destino estaba sellado, pero también que su sacrificio no sería en vano. Abrió los ojos, y la figura se disolvió en la niebla, dejándola sola en la sala de piedra. Con una última mirada hacia el altar, Ana aceptó su destino y la sala se llenó de una luz brillante. El puente comenzaba a crujir y moverse, como si estuviera vivo, reaccionando a la presencia de Ana. Las inscripciones en el altar brillaban con una luz fantasmal, revelando fragmentos de antiguos rituales y sacrificios. Ana sabía que había desatado algo mucho más grande de lo que podía comprender, pero no podía dar marcha atrás. Mientras la luz la envolvía, visiones de los antiguos habitantes del puente llenaron su mente. Vio a hombres y mujeres realizando rituales oscuros, ofreciendo sacrificios para apaciguar a los espíritus que habitaban en el puente. Estos antiguos rituales habían dejado una marca indeleble en el lugar, convirtiéndolo en un portal hacia otro reino, un lugar de sufrimiento eterno. Ana comprendió que el puente del clérigo no era solo una construcción, sino una manifestación física de un antiguo mal. Sus cimientos estaban impregnados de la esencia de aquellos que habían perecido allí, y su misión era perpetuar el ciclo de sufrimiento y tormento. Mientras la luz la consumía, Ana sintió una extraña calma. Aceptaba su destino, entendiendo que su sacrificio era necesario para mantener el equilibrio entre los mundos. El puente del clérigo había reclamado otra víctima, pero Ana no había sucumbido al miedo. Su valentía y su resolución habían convertido su destino en algo significativo, una advertencia para aquellos que vendrían después. El puente comenzó a desaparecer de su visión, y Ana se desvaneció en la luz, su esencia se unió al puente, convirtiéndose en parte de su historia oscura.
El puente del clérigo permaneció en silencio, esperando pacientemente a los próximos incautos que se atrevieran a desafiar su poder. En la superficie, el amanecer comenzaba a iluminar el paisaje, borrando la niebla y revelando el puente en toda su oscura majestad. Los amigos de Ana se habían reunido cerca del puente, sus rostros marcados por el miedo y la desesperación. Sabían que Ana no regresaría, pero también entendían que su sacrificio había mantenido a raya a las fuerzas oscuras por un tiempo más. El puente del clérigo seguiría siendo un lugar de misterio y terror, pero ahora, con la historia de Ana como advertencia, tal vez más personas pensarían 2 veces antes de aventurarse en sus traicioneras piedras. El eco de sus pasos, su valentía y su sacrificio permanecerían grabados en la leyenda del puente, una eterna advertencia del abismo del horror que acechaba en su corazón.